Estimados colegas, buenos días. Mi nombre es Francisco Linares, ortopedista oncólogo. Por encargo de la SCOT, hoy les voy a hablar del enfoque de la ortopedia oncológica en la consulta general de un ortopedista. Espero este conocimiento les sirva para el futuro y puedan ustedes enfocar y sentirse más confiados de cómo tratar este tipo de pacientes. Vamos a hablar entonces de lo básico en la ortopedia oncológica y para esto lo primero que les debo confesar es que en este tipo de charlas no tengo ningún conflicto de interés relacionado. ¿Qué es importante cuando nos enfrentamos a cualquier decisión clínica? Tenemos que tener un razonamiento, y el razonamiento en ortopedia se divide en dos partes. El primero es en el que nos basamos todos, que es el rápido e intuitivo, en el cual nosotros tenemos un componente basado en nuestra experiencia, y el segundo es en el cual ya pensamos y tenemos una visión más lenta, más lógica y analítica del problema al que estamos enfrentando. Este es un ejemplo que nos muestra ese error de manera lógica. El sesgo cognitivo es que cuando vemos una fractura, como lo que ustedes pueden ver aquí en esta fractura de húmero, vemos un trazo normal en el que podemos determinar y nuestro cerebro nos puede llevar a que utilicemos un sistema de fijación de la manera más rápida posible. Pero si nos centramos un poco más en la parte media, ustedes van a ver que se ve una lesión lítica que en la primera observación no fue tomada en consideración, y este paciente fue manejado posteriormente con una placa y tornillos deslizada, con un sistema de fijación que todos pensaríamos que está muy bien, pero si analizamos un poco más la parte central, pues vemos una lesión lítica diaficiaria del húmero que nos debería poner en alerta sobre qué le había pasado a este paciente. Tendemos entonces a diagnosticar lo que más sabemos y se nos olvida lo que menos sabemos. Y cuando nos enfrentamos a esa realidad es cuando podemos tener sorpresas, y ustedes ya ven cómo en la evolución de este paciente se comienza a presentar un edema en el tercio medio del húmero, que ya es notorio en esa radiografía y que si se completa nos puede llevar a pensar de una manera secundaria en algún proceso que se estaba presentando en un paciente de 36 años, en donde no era tan lógico ver un trazo de fractura como el que ustedes ven allí. Entonces, a veces lo que pensamos es inadecuado y vemos crecer posteriormente en este paciente una masa en el tercio medio del húmero que corresponde a un sarcoma, que pues como ustedes se lo pueden imaginar, enfrentarse a esta realidad después de haber fijado esto con una placa, en principio nos llevaría a pensar como manejo definitivo de esta condición en una amputación, y el diagnóstico posterior a la biopsia de esta lesión era un sarcoma de Ewing. Entonces, ¿cómo pensé que podía ser la mejor forma de comentarles el evitar este tipo de errores? Pensé en hablarles de mandamientos y me voy a centrar en 10 tópicos que son los mandamientos de la ortopedia oncológica. Para hablarles de esto, pues no puedo dejar a un lado al que fue nuestro profesor de todos los que hacemos tumores en Colombia, el doctor Diego Soto, en donde algunos de estos aspectos son muy enfáticos en él, y específicamente el del uso de la radiografía simple, y en mi caso el doctor Alan Yasco, que fue mi profesor en Estados Unidos y que me llevó por el camino del gusto por los tumores musculoesqueléticos. El doctor Soto nos afirmaba, como ustedes lo ven allí en esa radiografía, en que no ordene nada más para enfrentarse a una condición de una sospecha tumoral que una radiografía simple. La radiografía simple es, por mucho, lo más estudiado dentro de este tema, y es la que nos da los signos más claros imagenológicos frente a qué realidad estamos enfrentando con nuestro paciente. Lo más lamentable es que nuestros pacientes nos llegan con tomografías, resonancias, incluso con PET scan, y a veces ni siquiera nos traen la radiografía simple, que es lo que nos ayuda más en el abordaje de estas lesiones. Y cuando nos enfrentamos a esto, ustedes lo ven en este caso, vemos una lesión en la parte acetabular de la cadera derecha de este niño. Vemos una resonancia, un TAC en donde se veía una lesión lítica, posteriormente una resonancia en donde el tumor se ve peor, una gamografía ósea en donde por el sitio y la ubicación nos genera un gran temor frente a qué condición estamos. El complemento del T2 de la resonancia nos hace ver una lesión un poco más infiltrativa, pero cuando vemos la radiografía simple nos damos cuenta que estamos factiblemente a un quiste óseo en donde su abordaje es muchísimo más sencillo de lo que nos imaginábamos al principio con lo que teníamos previamente. El segundo mandamiento
tenemos que conocer el 95% de las causas de las lesiones destructivas óseas en pacientes mayores de 40 años y cómo llegar a ese diagnóstico. Estas 3 patologías que les voy a mencionar caben dentro de un algoritmo que se denomina MLM, que son metástasis, linfoma y mieloma. Ver esa radiografía que ustedes notan en la cadera del lado izquierdo, con una artrosis que es muy clara, pero adicional con una lesión lítica que abarca la rama iliopúbica e isquiopúbica de esta paciente, en el 95% de los casos vamos a estar enfrentados a esta realidad. ¿Cómo llegar al diagnóstico? La historia clínica y el examen físico son vitales, la gamografía ósea ayuda muchísimo en esta condición, pero los exámenes de laboratorio son fundamentales. Un hemograma, electrolitos, BUN, creatinina, calcio, magnesio, fosfatasas, electroforesis de proteína, función hepática y BCG es lo básico que deberíamos tener en estos casos y podríamos llegar a un diagnóstico diferencial bastante adecuado, específicamente con una BCG muy aumentada y con las proteínas en orina, en donde nos confirmaría o nos descartaría de una vez un mieloma y nos enfrentaríamos simplemente a la posibilidad de un linfoma versus una enfermedad metastásica. Y si estamos frente a esa condición, una tomografía de abdomen, tórax y pelvis, el 90% de los casos nos van a dar el diagnóstico y posteriormente una biopsia o un mielograma nos confirmaría, vuelvo y le repito, en un alto porcentaje la presencia de cualquiera de estas 3 lesiones en lesiones destructivas en pacientes mayores de 50 años. El tercer mandamiento es que no se debe enfocar una lesión de hallazgo incidental como un tumor. Esto es muy importante y el defecto fibroso cortical o el fibroma no osificante es la principal de estas consideraciones. Tener una familia y un paciente en las condiciones en las cuales creer que esto es una patología tumoral y no conseguir fácilmente cita con un ortopedista oncólogo llega a ser dramático para la familia cuando le han dicho que su hijo tiene un tumor. Aquí les puse un ejemplo de una fractura sobre un defecto fibroso cortical, porque es tal vez a lo que más le tememos frente a esta lesión, pero curiosamente no es mucho los pacientes que se fracturan, y les hago énfasis en esto, porque vemos todas las semanas pacientes a los que les han dicho que no pueden volver a practicar deporte o que no pueden apoyar incluso porque tienen esta lesión. Las fracturas a través del defecto fibroso cortical son las menos, pese a que ustedes ven una gran lesión en este caso de una tibia distal, pero la gran mayoría de estas patologías se diagnostican de manera incidental en las urgencias y se debe enfocar y ser muy claros en que esto definitivamente no es una patología neoplásica, porque utilizar la palabra tumor genera gran confusión para la familia y una gran ansiedad. Otra de estas lesiones es el encondroma. El encondroma o los famosos infartos óseos es otro motivo muy frecuente de consulta para nosotros. Ustedes ven aquí unos ejemplos de lesiones muy grandes, pero el seguimiento fundamental se debe hacer posterior a los 50 años y el mejor de los seguimientos para estos casos es un TAC. Lo más importante es evaluar qué le está haciendo la lesión a la cortical del hueso. Si la cortical del hueso en el TAC se comienza a ver erodada, es cuando pensamos que la lesión es agresiva, y si a eso se le combina el dolor, es cuando tomamos en consideración la posibilidad de tomar una biopsia. Las biopsias en encondroma son un poco difíciles de interpretar, porque la clínica y la patología entre un encondroma y un condrosarcoma grado 1 es difícil, pero tenemos que tomar decisiones quirúrgicas incluso de remover este tipo de lesiones en caso de que sospechemos una malignización de la misma. Y el tercero es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa nos genera mucha ansiedad y ustedes se pueden imaginar esta lesión en este fémur proximal muy grande por el riesgo de fractura, pero la gran mayoría de estas lesiones son no sintomáticas, y al no ser sintomáticas vuelve a ser una posibilidad clara de hallazgo incidental y que requieren un manejo únicamente cuando el riesgo de fractura llega a ser muy grande y necesitamos ponerle injertos y fijación a este tipo de lesiones. El cuarto mandamiento es que debemos conocer la diferencia entre la reacción perióstica benigna y la reacción perióstica maligna. Y aquí les pongo algunos ejemplos. El osteoma osteoide, en el cual vemos una lesión cortical en ese antebrazo, es ese levantamiento cortical que nos puede llevar a pensar definitivamente en lesión absolutamente benigna. El éstasis venoso con esas reacciones de periostitis en el margen interno de esa tibia distal es otro de los ejemplos,
y algunos tipos de osteoartropatía hipertrófica en pacientes deportistas o periostitis secundarios a sobreuso se pueden presentar ese tipo de reacciones periósticas que no nos deben generar una preocupación mayor frente a un tumor maligno. La reacción perióstica maligna, en cambio, en radiografías simples es muy clara. En este tipo de condiciones, el triángulo de Codman, que fue escrito originalmente para las infecciones, las imágenes en sol naciente, los denominados cabellos de ángel o la laminación, que es característica del sarcoma de Ewing, son las que nos deben poner en alerta para tomar una biopsia de este tipo de lesiones en los huesos. Y aquí tenemos un par de imágenes que lo demuestran muy bien. Al lado izquierdo, un número proximal, en el que ustedes ven casi todas las características imagenológicas de malignidad. En la parte inferior, los dos triángulos de Codman que nos hablan que la lesión se hizo extracompartimental y el periosteo intenta de alguna manera osificarse en los bordes para mantener la lesión dentro del hueso. Ven ustedes en la parte media las imágenes de cabellos de ángel o de estallido de granada o imágenes en sol naciente, características de malignidad, y al lado derecho la famosa laminación o imagen en bulbo de cebolla, que es diafisiaria en la mayoría de los casos y que como diagnóstico diferencial nos debe hacer pensar en un sarcoma de Ewing. Estas son las dos imágenes características de alteración del periósteo en malignidad. Hay algunos tipos de reacciones endomedulares en las que podemos confundir en algunos casos lesiones benignas con malignas. Esto se parece nuevamente a un defecto fibroso cortical como el que presentamos al principio, pero si ustedes se pueden imaginar que si algo está haciendo el periósteo en la margen superior de la imagen de ese fémur del niño, estamos tratando de que el periósteo sostenga una lesión un poco más agresiva, y esto pues ya no es un defecto fibroso cortical, sino un osteosarcoma telangiectásico que amerita biopsia y manejo lo antes posible por su agresividad característica. El quinto de los mandamientos es que tenemos que reconocer la presencia de un patrón geográfico y su significado. Esos patrones geográficos generan ansiedad nuevamente por lo que les decía antes de pensar en riesgo de fractura, pero cuando el hueso tiene una reacción esclerosa, podemos estar casi seguros que estamos frente a una lesión benigna, como en este caso, que es un patrón geográfico clásico con esclerosis en los bordes, y estamos en esta condición en una patología de quiste óseo, que puede ser un quiste óseo simple o quiste óseo aneurismático, en donde la diferencia la van a ver ustedes por el engrosamiento de la metáfisis proximal de la tibia en el margen lateral de lo que se está mostrando. Ya el patrón permeativo, en donde pues si se adiciona fractura patológica, no nos queda muy difícil entrar a sospechar que ese húmero que les muestro tiene una patología maligna, y la principal causa de estos patrones permeativos fundamentalmente es la enfermedad metastásica, y pues es muy claro determinar que estamos frente a una lesión maligna secundaria de ubicación en esa zona. El sexto mandamiento es que no deberíamos biopsiar una lesión sospechosa de tumor maligno, y si se encuentra con algo que no se imaginó, pues uno debería tomar una muestra y cerrar. Este es tal vez uno de los mayores conocimientos y recomendación que yo les puedo hacer hoy, y es que a veces entramos a resecar algunos tipos de lesiones que, teniendo en nuestra mente que se trata, por ejemplo, de un ganglión o de una lesión diferente, nos encontramos con algo que no nos imaginamos, y nuestra tendencia como cirujanos es intentar resecarla por completo. Al intentar resecarla por completo, si estamos frente a un tumor, y en este tipo de casos los que más se nos pueden presentar son los sarcomas sinoviales o los fibromixosarcomas, intentar resecarlo y contaminar el resto del área y tal vez no controlar muy bien el sangrado pone en riesgo la extremidad y por mucho a nuestro paciente de un problema muchísimo mayor. En cuanto a los principios de la biopsia, es fundamental tomar en cuenta que lo ideal para las extremidades es hacer incisiones lineales, longitudinales. La razón de esto es que si nos toca ampliar la incisión para las resecciones posteriores, tenemos más oportunidad de no contaminar más los tejidos blandos alrededor del tumor. Intentar irnos intramusculares de ser posible, y tenemos que evitar las estructuras neurovasculares y las articulaciones para tener una muestra adecuada de este tipo de patologías. Lo ideal es no pensar en una biopsia ya en realizar colgajos. Debemos hacer una hemostasia muy cuidadosa, el cierre debe ser hermético, y un principio importante es intentar en lo posible nunca biopsiar una fractura,
porque siempre vamos a tener las dudas ya de los efectos de la cicatrización inicial, y eso siempre nos va a generar un factor de confusión muy importante, sobre todo a los patólogos, para la evaluación de estas muestras. El séptimo de los mandamientos es que debemos conocer el enfoque de la enfermedad metastásica. Esta es la lesión muchísimo más frecuente en nuestros centros, y pues tal vez todos nos vamos a ver expuestos a manejar enfermedad metastásica en cualquiera de las subespecialidades de ortopedia que nosotros decidamos ejercer. Y este es uno de los ejemplos. Es una lesión lítica en el extremo proximal del fémur. Cuando tenemos lesiones líticas del extremo proximal del fémur, los estudios muestran que la mejor de las alternativas es hacer reemplazos articulares para solucionar estos problemas, porque intentar algún tipo de fijación en lesiones proximales no van tan bien, y nosotros necesitamos rehabilitar a nuestros pacientes lo más rápido posible, y es cuando el riesgo-beneficio adicional a los costos superan el uso y la decisión de lo que se tiene que hacer en estos casos. Este es un algoritmo que les quiero recomendar cuando nos encontramos frente a una lesión ósea en las radiografías. Si tenemos dolor o fractura patológica, esa lesión la deberíamos abordar siempre con una gamografía ósea. Hay algunas patologías en donde la gamografía es negativa, y es importante conocerlo, que son las lesiones puramente líticas, es decir, el mieloma y, por ejemplo, la enfermedad metastásica del carcinoma renal. A veces en la gamografía no se ve y es silente en estos casos, pero debe ser el primero de los estudios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una lesión ósea en las radiografías. Cuando nos vamos por la línea de dolor, si tenemos una lesión única, esa lesión única y no encontramos y no tenemos antecedentes en nuestros pacientes de algún tipo de enfermedad previa, debemos intentar investigar el primario. Si después de eso no tenemos evidencia de que se trata de una enfermedad metastásica, siendo lesión única tenemos que considerar un sarcoma, y en este tipo de casos es mandatorio tomar una biopsia, porque si se llega a confirmar un sarcoma, estamos frente a un manejo completamente distinto a lo que significa la enfermedad metastásica convencional. Cuando tenemos una gamografía con lesiones múltiples, las lesiones múltiples fundamentalmente no son confirmatorias de enfermedad metastásica y debemos investigar el primario. Cuando investigamos el primario, podemos encontrarnos frente a la posibilidad de enfermedad metastásica de origen desconocido, que en la mayoría de las series se reportan hasta el 30%. Se debería biopsiar la lesión más accesible y más fácil de realizar el diagnóstico. Si se confirma la enfermedad metastásica, podríamos continuar con la posibilidad de fijación convencional y la necesidad de hacer radio y quimioterapia. Ese es un algoritmo importante para tomar en consideración. Para conocimiento de un ortopedista y del estudio hasta dónde debe llevar uno antes de realizar una biopsia, varios estudios son muy conclusivos de al menos las primeras causas de enfermedad metastásica. Si tenemos esa lesión ósea que les mencionaba anteriormente, hacemos un examen físico, y si estamos, por ejemplo, frente a un hombre con esta condición, pues por simple estadística, el antígeno prostático nos va a llevar a una posibilidad de diagnóstico de un cáncer de próstata, que se confirma con un eco transrectal o resonancia, y en ese caso la ideal sería tomar una biopsia del primario o de la sospecha de un carcinoma de próstata. La mamografía sigue siendo un examen sencillo, específico y sensible para diagnosticar carcinoma de seno. Un TAC de tórax, una radiografía de tórax, nos hacen en un porcentaje elevado el diagnóstico de un carcinoma pulmonar. Si sospechamos un tumor renal, la ecografía y el TAC de abdomen son bastante precisas en este diagnóstico, y es uno de los momentos en los cuales es preferible tener esa información, porque la enfermedad metastásica del carcinoma renal, cuando entramos a biopsiarla, como sin conocer que esta pueda ser el primario, tienden a sangrar muchísimo, y una de las características importantes de la enfermedad metastásica del riñón es que sangra mucho y puede poner en riesgo la vida del paciente, no solamente en la biopsia, sino también en las futuras posibilidades de fijación. Para el carcinoma del tiroides, el TAC de cuello y la gamografía combinada con la ecografía nos pueden llevar a un buen nivel de conocimiento de esto. Si estamos sospechando un tumor del tracto gastrointestinal, la sangre en heces y la colonoscopia son muy adecuadas. Y un dato importantísimo respecto a la BSG y el mieloma múltiple es que BSG es por encima de 70
en pacientes mayores que pensemos en lesiones líticas, lo primero que les debe llegar a la cabeza es la posibilidad de un mieloma múltiple y en ese caso complementar el estudio con electroforesis de proteínas. Esto debería ser el enfoque inicial frente a las lesiones óseas. A veces cuando nos llegan las recomendaciones por parte de nuestros centros de oncología, de medicina interna o de geriatría con lesiones óseas nos piden fundamentalmente la biopsia. Pero pues yo soy de los que recomienda que hayamos agotado esta solicitud de exámenes iniciales en donde nos pueden ayudar a complementar antes de realizar la biopsia del hueso en la posibilidad de tener el primario. El PET, que es una de las consideraciones actuales frente a lo que se debe hacer, tomarlo antes de la biopsia ósea es una posibilidad porque pues, nos ayuda a mejorar la precisión de la sospecha diagnóstica de enfermedad metastásica primaria con diagnóstico previo a hacer la biopsia. Este pues es el ejemplo de lo que les mencionaba antes. Es preferible poner una endoprótesis en ese tipo de lesiones como la lítica que les mostré al principio. El octavo de los mandamientos es que las masas de tejidos blandos más grandes que una pelota de golf requieren resonancia magnética y tratamiento. La recomendación que yo doy es que toda lesión de tejidos blandos que ustedes vayan a realizar cirugía y que no puedan controlar fácilmente de manera clínica porque la masa no sea identificada superficialmente, amerita una resonancia magnética y esa resonancia magnética nos tiene que llevar a la decisión de hacer o una resección primaria o una biopsia previa al tratamiento definitivo. Los tumores de tejidos blandos tienen siempre un riesgo de enfoque porque la gran mayoría de nuestros pacientes nos llegan ya manejados y en algunos de los casos en los reportes de patología o no nos mencionan los bordes de resección o conocemos que los bordes de resección están comprometidos y si el diagnóstico es un sarcoma estamos en problemas serios. Parece una clara osteomielitis en niños o hematoma en los adultos, puede ser un tumor maligno y es el noveno de los mandamientos que les voy a recomendar y es que si estamos frente a la sospecha de un hematoma o de una infección en niños, en ocasiones podemos estar frente a un tumor y siempre debemos descartarlo como una posibilidad en estos casos. Es muy difícil decir por clínica o por imagen diagnóstica si estas masas que les estoy mostrando corresponden a una lesión de hematoma versus una lesión de tumor y esto es muy importante tomarlo en consideración para que ustedes no vayan a cometer el error. Por ejemplo, en la parte superior ustedes ven un hematoma, la parte inferior, pensando que fuese un hematoma, es un sarcoma sinovial. El décimo de los mandamientos es que lo más importante es el paciente. No estamos frente a patologías oncológicas o a patologías tumorales, sino que al frente tenemos un paciente que se enfrenta a una condición de tumor y que para las dos alternativas, si es un sarcoma es el peor de los tumores y si es una enfermedad metastásica estamos ya frente a una condición en que no podemos hacer mucho y la comunicación con los pacientes es lo más importante. Aquí les pongo un ejemplo de un caso dramático. En la parte superior ven ustedes una radiografía de húmero proximal en donde se aprecia una lesión lítica que en un principio no fue diagnosticada. Se consideró que fuera normal y la paciente pues fue remitida a fisioterapia, continuó con dolor y 3 meses después pues ya se ve una lesión muchísimo más evidente en donde ya esta lesión agresiva había producido una lesión lítica del extremo proximal del húmero. Cuando llegó a consulta con nosotros pues ya tenía una lesión muchísimo más extendida en donde pues compromete el extremo proximal del húmero y en el momento de hacer la biopsia, por lo que puede determinar los trámites administrativos y los enfoques de este tipo de lesiones, pues ya prácticamente el húmero proximal había desaparecido. En conclusión, debemos pensar en los tumores como una posibilidad diagnóstica cuando tenemos lesiones óseas. El enfoque inicial es vital para el pronóstico de la enfermedad neoplásica. El manejo de los tumores benignos permite reflexión y responsabilidad y nos da tiempo para analizar adecuadamente y sobre todo hablar con nuestros pacientes y con la familia para no generar preocupaciones mayores frente a este tipo de lesiones que habitualmente son de un manejo muy sencillo. Sin embargo, la sospecha de malignidad siempre es una urgencia y si hay dudas siempre van a contar con alguno de los ortopedistas oncólogos dispuestos a ayudar al manejo de este tipo de pacientes. Este fue pues el resultado final del paciente del sarcoma de Ewing que les presenté al principio. Finalmente se pudo hacer un número total y con un resultado funcional
en la que 3 años después de la resección que les mostré al principio, está libre de enfermedad y no tenemos evidencia de tumores ni de enfermedad metastásica. Les agradezco mucho, le agradezco muchísimo a la Sociedad Colombiana de Ortopedia esta oportunidad de comunicación con ustedes y muchísimas gracias por su atención y por el interés en los tumores musculoesqueléticos.